Sí, buenos días, ¿cómo están? Saludos, profesor Rafael. El día de hoy vamos a iniciar recordando nuestra sesión del día de ayer, que fue sobre nuestros recuerdos personales. Aquí tenemos algunos objetos que justamente nos ayudan a recordar esos momentos personales de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el osito es de Javier, guarda este peluche porque se lo regaló su mamá cuando era muy pequeño. En el caso del trompo, este es de Tony. Tony guarda este trompo porque le recuerda haber ganado en varias ocasiones sus amigos. Y la fotografía que vemos aquí es de Lupe. Dice guarda esta foto porque en ese parque vivió muchos momentos alegres y también tristes, ¿no? Sabemos que los objetos nos transportan mágicamente a una parte de nuestros recuerdos personales de cada uno de nosotros. Nos ayuda a recordar tanto momentos tristes como momentos alegres. Por ejemplo, ¿qué les recuerda a esos, qué les recuerdan esos objetos a los niños y a las niñas? En el caso de Javier le recuerda mucho a su mamá, porque él fue un regalo de ella. En el caso de Tony le recuerda a sus amigos porque con ese trombo jugaba con ellos, ¿no? En el caso de Lupe le recuerda al parque donde ella pasó muchos momentos bonitos, alegres y tristes, ¿no? ¿Qué momentos alegres o tristes crees que habrá ocurrido a Lupe en el parque? Bueno, alegre de repente porque estaba con su mamá, ¿no? Con su familia, ¿no? Triste de repente porque algo se le perdió en ese parque o porque se cayó, ¿no? O porque de repente ahora ya no puede salir al parque como antes, ¿no? Entonces todas estas cositas forman parte pues de nuestros recuerdos personales. Bien, el día de hoy vamos a trabajar en el área matemática y nuestro tema es el problema de un recuerdo especial. Nuestras metas son las siguientes: relacionar los datos del problema con las acciones de juntar o separar cantidades, expresándolas con operaciones de adición o sustracción. Usar diversas estrategias para resolver el problema. Explicar por qué se debe sumar o restar en el problema. Explicar el proceso de resolución del problema y los resultados obtenidos. Para ello vamos a usar nuestro cuaderno, hoja de reuso, lápiz, borrador, colores y en esta ocasión vamos a usar también, ¿no?, nuestro material base 10 y nuestro cuaderno de trabajo que también lo vamos a emplear algunas fichas para el día de hoy. Bien, continuemos. Dice, lee la siguiente situación. El recuerdo especial de Sofía. Un día, Sofía y su abuela salieron al campo y llevaron a sus ovejas. La abuelita le dijo, hay que cuidarlas bien, no hay que dejar de mirarlas y contarlas. Deben haber 13 ovejas. Antes de regresar, Sofía contó las ovejas que estaban comiendo, y habían 9. Se preocupó y le avisó a su abuela el resultado del conteo. Ella la calmó y le dijo, ¿observaste en todos lados? Entonces Sofía volvió a mirar. Las otras ovejas estaban descansando debajo del árbol. Se alegró mucho por haberlas hallado. ¿Cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Esta justamente vendría a ser la pregunta de nuestro problema. Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata la situación? Así es, trata de Sofía y su abuelita que salieron a pastar a sus ovejas. ¿Cómo le explicarías con tus propias palabras? Bueno, explicaríamos que eh, su abuela y Sofía salieron a pastar 13 ovejas, ¿no? Y que en un momento Sofía solamente llegó a contar 9 y se preocupó porque faltaban otras, ¿no? Faltaban otras porque deberían haber 13. Entonces le contó a la abuelita y ésta le dijo que mirara hacia todos lados. Y entonces Sofía observó bien en el campo y observó que las otras ovejas estaban debajo de un árbol. ¿Viviste alguna vez una situación parecida o conoces de alguien que lo haya hecho? Bien, esta pregunta lo vas a trabajar con tu familiar. Obviamente puede ser de repente alguna situación que haya ocurrido en casa, por ejemplo, cuando has contado tus canicas, cuando has contado tus juguetes, ¿no? De repente algo parecido te ha ocurrido en esos momentos, ¿no? Puedes narrarlo y escribirlo justamente en esta parte. Completa el siguiente cuadro. Bien, vamos a completar este cuadro. Aquí vamos a colocar las preguntas y aquí algunas respuestas o datos del problema que tengamos que resolver. ¿Cuántas ovejas en total llevaron al campo Sofía y su abuela? Para ello vamos de nuevo al problema.
Dice, Sofía llevaron al campo, deben haber 13 ovejas. Estas 13 ovejas son las que llevaron Sofía y su abuelita al campo, ¿no? Por acá dice, deben haber 13, dice la abuelita, ¿no? ¿Cuántas ovejas contó Sofía antes de regresar? A ver, antes de regresar, Sofía contó las ovejas que estaban comiendo y había 9. Entonces Sofía contó, antes de regresar, contó 9. ¿Dónde estaban las otras ovejas? A ver, entonces Sofía volvió a mirarlas. Las otras ovejas estaban descansando debajo de un árbol. Muy bien, estaban descansando debajo de un árbol. ¿Sabes cuántas ovejas habían debajo del árbol? No, no sabemos exactamente cuántas ovejas habían debajo del árbol. Por lo tanto, eso es lo que vamos a buscar de este problema. ¿Qué es lo que se tiene que encontrar en el problema? Justamente esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Las que Sofía había pensado que se le habían perdido. Piensa en cómo puedes resolver el problema. ¿Qué puedes hacer para saber cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Primero contar cuántas habían en total, ¿no? Saber el total, luego conocer cuántas ovejas contó Sofía y obviamente las que quedan serían las ovejas que necesitaríamos para saber las que estaban debajo del árbol, ¿no? Primero saber el total, luego separar las que tenía Sofía y lo que queda obviamente va a ser las que estaban debajo del árbol. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Primero hay que representar las cantidades del total y luego hay que separar, ¿no? Para ver las partes de todos los elementos. En este caso, si vamos a usar algún material, vamos a expresarlo con ese material. Van a representar a cada una de las ovejitas, ya sea tapas o en este caso que usaremos nosotros es la base 10 para trabajar. ¿Te podrá ayudar algún material? ¿Cuál, no? Como ya hemos visto, sí, nos va a poder ayudar algún material. En este caso vamos a usar el material base 10, que es uno de los materiales con que hemos empezado las actividades de esta clase. ¿Será útil hacer un dibujo? Así es, porque así me va a ayudar a representar mejor las cantidades que tengo que encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque así me va a permitir tener una idea más clara de lo que estoy trabajando, ¿no? Con mis materiales. Pon en marcha tus ideas. Use material base 10 para representar los datos del problema. Dice, Sofía y su abuelita llevaron al campo 13 ovejas. Aquí tenemos 10, 11, 12 y 13. Bien, este sería representado con la base 10, las 13 ovejitas. Pero también me dice que Sofía contó 9 ovejas de las que estaban comiendo. Pero como aquí no puedo representar, aquí no puedo contar 9 ovejas, entonces ¿qué tenemos que hacer? Así es, vamos a tener que descomponer una de estas partes. Por ejemplo, la unidad ya está descompuesta. Tengo que descomponer la decena. Muy bien, entonces la decena hay que descomponerla. Para descomponerla, hago una pequeña línea para separar este espacio para que me deje trabajar. Entonces decimos que esta decena está aquí, tiene también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades. Ya hemos descompuesto esta decena en 10 unidades. Ahora bajemos las otras 3 que están acá, las 3 unidades más. 10, 11, 12, 13. Seguimos manteniendo la misma cantidad. Obviamente hemos empezado representando con la base 10, luego hemos descompuesto y tenemos ahora la misma cantidad que es 13. Trabajemos con esta parte ahora de aquí abajo. Dice que Sofía contó 9. Ahora sí puedo contar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces Sofía contó estas 9. ¿Cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Serían las que han quedado acá, ¿no es cierto? Estas que han quedado serían las que están debajo del árbol. Serían 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Miren, teníamos 13. Separamos 9 de este lado y 4 de este lado, ¿no? 9 las que contó Sofía y 4 las que están debajo del árbol. Ahora ahí se responde, ¿cuál de los datos representa el total de las ovejas? Así es, representa 13, en este caso 13, ¿no? Que está representado por una decena y 3 unidades. O también, una vez que lo descomponemos, nos representan todas estas unidades.
¿Cuál de los datos representa solo una parte del total de ovejas? Así es, lo representa los 9 de este lado y los 4 de este lado, una de las partes, ¿no? Puede ser 9 o 4 de este lado. ¿Por qué 9? Porque 9 son las que contó Sofía y 4 las ovejas que estaban debajo del árbol. Por lo tanto, como se separaron, ¿no? Estaban todas juntas, luego se separaron, cada una de ellas forma una parte. Ahora, ¿cómo son las cantidades? Esas cantidades son diferentes, ¿no? 9 y 4 son totalmente distintas. ¿Cuál de ellas es mayor? ¿Y cuál es menor? 9 es mayor y 4 es menor. Luego separa del total la cantidad de ovejas que estaban comiendo y las que contó Sofía. Bien, para este caso solamente vamos a usar ahora sí las unidades. Recuerdan que ya las canjeamos. Ahora sí solamente vamos a usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Solamente vamos a usar las unidades que vendrían a ser entonces el total de ovejas. 13 ovejas. De esas 13 ovejas dice que hay que separar, ¿no? Del total separamos las que estaban comiendo y que contó Sofía. ¿Cuántas contó Sofía? Así es, Sofía contó 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contó Sofía. Las que estaban comiendo, ¿no? Porque las otras 4 estaban durmiendo debajo del árbol. ¿Ella qué cosa está haciendo aquí? Está separando. Ella las ha separado. Separó, miren, ¿ven? Separó las 9 del total que habían. Entonces esta parte de acá vendría a ser las 9 que ella contó y esta parte que está acá, que está sobrando, vendrían a ser las que estaban debajo del, del árbol, como vamos a ver en un momento. Responde ahora, dice, ¿a qué dato corresponde lo que queda? Justamente este dato que corresponde a lo que queda serían las ovejas que estaban descansando debajo del árbol. ¿Qué tienes que hacer para hallar la cantidad de ovejas que estaban descansando debajo del árbol? Así es, tenemos que separar o juntar. ¿Qué dices tú? ¿Qué hemos hecho? Así es, tenemos que separar. Vamos a separar para saber. Separamos las que estaban comiendo y las que nos quedan justamente van a ser las que estaban debajo del árbol. Para ello vamos a separar. Entonces, ¿cuántas ovejas estaban descansando? Como ya separamos las 9 que estaban comiendo, las que quedan, que son 1, 2, 3 y 4, serían las que estaban debajo del árbol, descansando, ¿no? Ahora utilizo un esquema para representar el problema. En este espacio vamos a colocar 13 ovejas, que sería el total, ¿recuerdan? Bien, luego dice que estas 13 ovejas hay que separar. ¿Por qué? Porque habían 13, de las 13 ovejas, habían 9, que son las que estaban comiendo y las que contó Sofía, ¿no? Y eso pertenece justamente a la primera parte, las ovejas comiendo. Y luego en esta otra parte vamos a colocar, ¿no? Las ovejas que, así es, las ovejas que estaban descansando en esta parte de acá. Entonces, si juntamos la primera parte, que es la que contó Sofía, más la segunda parte, las ovejas que estaban descansando, tiene que darme el total, ¿no? Pues acá le hemos separado. Responde, ¿qué se tiene que hacer para hallar la segunda parte? ¿Separar o juntar? Tenemos que separar, así es, vamos a tener que separar, ¿no? Igual como hicimos antes, ¿no? Bien, entonces dice, teníamos 13, si voy a separar quiere decir que voy a restar 13, que es lo que tengo acá, menos ¿cuánto voy a separar? ¿Cuánto voy a separar? 9 voy a separar, y eso me va a dar igual a 4. Y esto también lo puedo representar en el tablero de valor posicional. Por ejemplo, puedo colocar acá 13, que son, porque 13 tiene 3 unidades y una decena. Menos, porque estamos separando, menos 9 sería igual a 4. Entonces aquí sería 4. 9 más 4 serían 13, ¿no? O 13 menos 9 serían 4. Así como tenemos representado aquí en la operación y en el tablero posicional. Ahora ya puedes responder la pregunta, ¿cuántas ovejas estaban debajo del árbol? Así es, habían 4 ovejas. Muy bien, esta vez estás avanzando. Ahora coméntale a tu familiar qué hiciste para resolver el problema. Primero leímos el problema, ¿no? Buscamos las cantidades o datos de referencia para ubicar
lo que teníamos, las cantidades que teníamos que relacionar para resolver el problema, ¿no? Tenemos que el total de ovejas son 13, que 9 son las que contó Sofía, y que tenemos que buscar justamente las que estaban debajo del árbol, ¿no? ¿Y qué material usaste y cómo lo utilizaste? Utilizamos material base 10 para representar el total. En este caso solamente vamos a usar las unidades. ¿Cómo lo utilizaste? Lo utilizamos para representar las partes que separó Sofía. Una parte de esta que está acá, las que ella pudo contar, las que estaban comiendo, y la otra parte obviamente las que quedaron descansando, ¿no? ¿Cómo colocaste en el esquema? En el esquema colocamos el total, que eran 13, ¿no? Luego colocamos la parte que contó Sofía de este lado, que eran 9, y luego colocamos la parte que está acá, la parte que quedó, que eran 4 las que estaban justamente debajo, descansando debajo del árbol, ¿no? Porque son las que quedaron sueltas. ¿Qué hiciste para resolver el problema? ¿Juntar o separar? Así es, hicimos, separamos. ¿Por qué? ¿Por qué separamos? Porque teníamos 13 en total. Las ovejas también en el campo se separaron, ¿no? Unas empezaron a comer y otras a descansar. Por eso también hicimos lo mismo que ellas, separarse, ¿no? Por esa razón también nos sirve como referencia justamente la acción que están haciendo estas ovejitas en el campo, que fueron separarse. Unas empezaron a comer y otras a descansar. ¿Qué hiciste para resolver el problema? Para resolver el problema, gente, tuvimos que separar las ovejas, ¿no? De las 13 que habían, separamos 9 y las que quedaron justamente vendrían a ser las que estaban debajo del árbol, ¿no? ¿Y qué operación hicimos? Si vamos a separar, vamos a restar. Bien, aquí podemos ver 13 menos 9 es igual a 4. 13 menos 9 es igual a 4. Y eso también lo representamos en el tablero posicional. 13 menos 9 es igual a 4. Bien, ¿tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo solucionaste? Acuérdate que todo lo que estamos relacionando aquí, tú también lo vas a hacer con tu material base 10 en la casa y luego vas a explicar con tus propias palabras cómo es que tú has logrado estos resultados. Recuerda, para resolver estos problemas, dice, podemos separar una cantidad del total y encontrar la parte que se busca. Colocamos el total, separamos una parte, ¿no? Del total y lo que queda sería lo que estamos buscando, ¿no? Igual como hizo Sofía, ¿no? También se puede realizar un esquema. Este esquema de aquí, donde la parte más grande es el total, obviamente, y las partes que están acá debajo serían las partes. Una parte de las ovejas que están comiendo y otra parte de las ovejas que están descansando. O se puede realizar una operación directamente, ¿no? En este caso, como estamos separando, tenemos que restar. En este caso, 13 menos la parte que conozco, que es 9, me va a dar justamente la parte que estoy buscando, que sería 4. Por eso acá en el tablero le hemos puesto 13 menos 9 es igual a 4. Con apoyo de tu familiar, revisa si lograste tus metas, señala con un check el logro que corresponde. Al resolver el problema, relacione los datos del problema con las acciones de juntar o separar cantidades, expresándolas con operaciones de adición o sustracción. Use diversas estrategias para resolver el problema. Explique por qué se debe sumar o restar el problema. Explique el proceso de resolución del problema y los resultados obtenidos. Y según cómo lo hayas realizado, lo colocas pues en logré, estás intentando o vas a seguir necesitando apoyo. Muy bien chicos, hasta aquí ha sido toda la clase por hoy. Muchas gracias, cuídense mucho.